Atención. El show comienza en 3, 2, 1. Ya ustedes saben, estos muchachos poniendo de relajo a uno. Dios les bendiga a todos. Quienes nos visitan por primera vez en el día de hoy, levante su mano. Wow, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Wow, espero que la pasen bien. ¿Alguien más de ese lado? Dios te bendiga. Dios te bendiga. God bless you. Muy bien, mi nombre es Randy Guillén y yo sirvo como en el rol de pastor y otras cosas aquí dentro de esta iglesia. Así que sean bienvenidos. Vamos a dar un aplauso a ellos que están aquí. En el día de hoy vamos a empezar una nueva serie que se estrena hoy y se llama así, Actores. En un momento ustedes van a entender por qué se le puso ese nombre. Pero antes que eso, yo quiero que hagamos dos cosas. Primero, vamos a leer una porción de la palabra. Vámonos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y cuando usted lo encuentre, diga amén. Romanos capítulo 5. Y yo voy a leer los versos del 3 al 5. Ponga mucha atención. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El amor que nosotros podemos experimentar viene por consecuencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por esta nueva serie que hoy empieza. Oramos en el nombre de Jesús para que tu palabra traiga rompimiento y transformación a nuestra vida. Señor, abre el entendimiento, que tu Espíritu Santo nos traiga revelación, que produzca un cambio en nosotros de adentro hacia afuera. No queremos quedarnos exactamente como hemos entrado en el día de hoy. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor si usted puede. Cuando un grano de arena entra en el ojo humano, produce lagrimeo, produce irritación y luego puede producir incluso hasta una infección. Y si eso no es tratado, la persona puede perder la vista. Pero cuando un grano de arena entra en una ostra, las que están en el fondo del mar, ese grano de arena produce irritación y luego hace que la ostra produzca una segregación, la cual cubre el grano de arena hasta que lo convierte en una perla. Y yo tengo una pregunta.
retórica. ¿Fue el grano de arena que produjo la irritación, la infección y eventualmente la pérdida de vista en el ojo? ¿O fue el grano de arena que produjo la segregación y eventualmente la creación de una perla dentro de la ostra? Técnicamente, no. El grano de arena no tiene y no produjo la falta de visión en el ojo y no produjo la perla en la ostra. De haber sido así, la próxima vez que un grano de arena le caiga en su ojo, tal vez se produzca una perla. La arena, en ambos casos, es un irritante. Y es un irritante que revela la condición que tiene el ojo por dentro y revela las propiedades también de la ostra. La arena no produce nada, pero cuando la arena cae en uno de esos lugares, lo que hace es que revela las propiedades del lugar donde cayó. Si tú estás casado, tu cónyuge es tu irritante. Porque el grano de arena es un irritante. Eso es lo que hace. Tu cónyuge es tu irritante y no es la persona que causa en ti la frustración y los explotes de ira que tú experimentas. Tu cónyuge lo que hace es que revela la condición de tu corazón. Pero él no es responsable de lo que produce en ti, de la misma forma que la arena no es responsable de la pérdida de vista ni de la creación de una perla. Las presiones en la vida no son los causantes de nuestras condiciones ni de los resultados que se producen en nuestra vida. Las situaciones difíciles en la familia, en el matrimonio, en el negocio, en la casa, no son más que irritantes que revelan el carácter que tiene una persona. Cuando una persona enfrenta una situación difícil, enfrenta una enfermedad, enfrenta un problema con los hijos, cuando un hombre o mujer de negocio enfrenta una situación difícil en su negocio, que está perdiendo o que simplemente las cosas no van como él o ella quiere, esa situación no es el causante o la causante de la dificultad que viene, de los cambios que tienen que venir producto de ellas. Esas situaciones simplemente revelan de qué está hecha esa empresa, de qué está hecho ese matrimonio, pero sobre todas las cosas, las situaciones revelan de qué tú y yo estamos hechos, porque revelan nuestro carácter. Hoy, dentro de la serie Actores, en la parte 1, vamos a hablar sobre el tema la mayor causa de los fracasos. La mayor causa o el mayor causante de los fracasos. Y el mayor causante de los fracasos no tiene que ver con lo que la gente te hace, no tiene que ver con los cambios económicos, no tiene que ver con que clientes lleguen o no lleguen a tu negocio, no tienen que ver necesariamente con un pleito o un conflicto que se ha desatado. La gente no fracasa emprendiendo un negocio, la gente no fracasa en el matrimonio, la gente no fracasa en lograr sus metas por las circunstancias que se presentan o por lo que las otras personas nos hacen. La mayor causa o el mayor causante
de los fracasos tiene que ver con nuestro carácter y con la forma en que yo respondo a las situaciones que se me presentan. Y la Biblia tiene una manera muy particular de llamar esta deficiencia del carácter, y es de lo que vamos a hablar durante esta serie. La Biblia le llama doble ánimo. Doble ánimo. De hecho, en Santiago, capítulo 1, libro de Santiago, capítulo 1, versos 6 al 8, dice lo siguiente, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando se la pidan, y está hablando de que cuando uno le pida a Dios sabiduría para lidiar con una situación, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Son inestables en todo lo que hacen. Y se refiere a cuando una persona tiene una actitud de doble ánimo. Tu esposo no es el causante de tu situación. Tu esposo es un irritante. Tu esposa no es la causante de tu estado de ánimo. Tu esposo es un irritante que simplemente revela lo que hay dentro. Tus padres, tu papá o tu mamá, no son responsables de las decisiones que tú estás tomando hoy en día. Todo el mundo, levante la mano los que tuvieron padres perfectos. Levante la mano los que tuvieron padres imperfectos. Yo tuve padres imperfectos. Mi mamá no hablaba. En mi casa había un palo que hablaba. Mi mamá no corregía. En mi casa había una correa que se utilizaba para corregirnos a nosotros. Por un tiempo yo tuve una niñez perfecta, tenía papá y mamá, pero luego de un momento mi papá decidió irse de la casa. Y por muchos años yo lo culpé a él de todas las cosas malas que a mí me pasaban. Hasta que un día yo tuve un encuentro con la realidad. Y ese encuentro de la realidad me hizo darme cuenta de que la gente podrá hacer y tomar decisiones que te afectan a ti. Pero el que tú permanezcas en esa condición depende de ti, depende de mí. Yo soy el resultado de las decisiones que yo tomo, punto. Y cuando yo tomo decisiones, yo puedo hacerlas basada en mi propio entendimiento y en lo que he aprendido de la vida, o puedo hacerla basada en lo que Dios dice, de acuerdo a sus valores. De hecho, permítanme compartirles lo siguiente. El problema que ocurrió en el jardín del Edén, cuando el hombre pecó y tuvo una caída, tuvo que ver específicamente por la decisión que el hombre tomó de tomar decisiones separados de Dios. Dios le había dicho al hombre: mantente aquí, haz esto, haz aquello. Sin embargo, no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. No comas de eso. Pero el hombre, cuando fue tentado, decidió comer. Y por eso vinieron ciertas consecuencias. Como hemos dicho otras veces acá, hoy en día la gente habla de que tiene problemas. Y un problema realmente es un terremoto, un ciclón, un huracán, una guerra que se desata de la cual tú no tienes control. Esos son problemas. Pero las deudas, los problemas matrimoniales, la frustración, mi inacción hacia algo, esos son consecuencias, no problemas. ¿Consecuencias de qué?
consecuencias de yo haber tomado decisiones no basadas en lo que Dios dice, sino basadas en mi propio entendimiento. Y para que usted y yo sepamos, la vida en la que estamos en este planeta es una lucha en base a cómo yo respondo a las cosas que me ocurren. Cómo yo respondo a las situaciones. Cómo yo respondo cuando yo estoy dentro de esto que llamamos iglesia versus cómo yo respondo cuando yo salgo de aquí y llego a mi casa. Cómo yo respondo y tomo decisiones cuando yo estoy solo en la internet a las 12 de la noche. Cómo yo respondo cuando yo salgo del trabajo o del negocio y en vez de coger para mi casa voy a un evento social donde me voy a exponer a mucha gente. Cómo tú respondes y cómo yo respondo va a determinar las consecuencias o beneficios que tú vas a tener en tu vida. Y esta serie se llama Actores por lo siguiente: nosotros nos autoengañamos y no nos estamos dando cuenta de que Dios es radical. Dios es radical no porque Él quiera ser radical, es porque esa es su naturaleza. Él es todo poder, toda bondad, todo amor. Esa naturaleza es perfecta. Pero nosotros estamos aquí en la tierra habiendo pecado y tenemos una lucha mientras estamos aquí. Y lo que Jesús vino a revelar cuando vino a la tierra es la forma en que nosotros podemos recuperar el estado que tenía el hombre cuando estaba en Edén, que estaba en completa comunión con su Creador. Pero cuando pecamos, salimos de ese estado. Perdimos el camino hacia nuestra intimidad con Dios Padre. Y cuando el hombre estaba con Dios Padre, comía de todo, no tenía preocupación, ni siquiera andaba con ropa porque no había tal cosa llamada vergüenza. El hombre, a pesar de ser adulto, era como un niño viviendo en una inocencia, en la plenitud del amor de un Dios creador de todas las cosas, que nos ama y está dispuesto a dárnoslo todo. Pero al entrar el pecado, entonces las cosas cambiaron. Por eso es que la palabra de Dios dice, mejor dicho, la meta nuestra ahora mismo es volver a esa intimidad con Dios Padre. La meta de nosotros ahora mismo es experimentar la dinámica del reino de los cielos mientras estamos aquí en la tierra. En pocas palabras, volver a esa relación íntima con el Padre. Y eso es una relación espiritual. Pero estamos muy distraídos. Por eso es que la Biblia revela cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Jesús estaba revelando el camino de regreso al Padre. Y los problemas que tenemos hoy en día, la mayoría por la cual fracasamos en muchas de las cosas que hacemos, es que nosotros vivimos doble vidas. Porque somos gente de doble ánimo. Hablando con mi esposa el otro día sobre este tema, Dios nos habló a través de una revelación que ella recibió. Y es que nosotros somos una persona cuando estamos en la iglesia. Somos una persona diferente cuando estamos allá afuera, en el trabajo, la universidad, el negocio. Y somos una persona diferente cuando estamos solos, sin nadie a nuestro alrededor, especialmente de noche a las 12 y 1 de la madrugada. El ser diferente, a eso es que la Biblia le llama el doble ánimo, porque estoy aquí y mientras estoy aquí, pues yo presento una cara. Yo soy como un actor que trata de manejar su imagen delante de la gente. Nosotros somos como actores. Si salimos allá afuera y de repente alguien sabe que somos cristianos, pero hay un evento donde se está bebiendo o se está fumando, la gente usa el sarcasmo para decir, miren a este, miren a esta que es cristiana. Y tú, para tratar de encajar dentro de ese ambiente,
entonces comprometes tus principios. Y de repente te dicen, ¿quieres un trago? Y tú dices, venga el trago. Y te das el trago para ser cool, para encajar en ese momento. Pastor, y entonces está mal beber vino, está mal beber alcohol, beber cerveza, fumar y todo eso. La Biblia dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Y tú sabes cuál es el problema, Joel? El problema es que cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, y ahora la gente te identifica como un hombre de Dios, cuando tú vas a un evento social y tú comienzas a inclinar el codo, ¿sabes lo que pasa? Que tú estás siendo utilizado para alejar a la gente de Dios. ¿Sabes por qué? Obviamente, yo estoy hablando de forma hipotética. No vayan a creer que Joel hace todo eso. Partía de mal pensados todos. Hello. Cuando yo voy entonces a uno de esos lugares, Dios dice que yo soy luz del mundo. Quiere decir que yo tengo que representar la naturaleza de Dios que vive en mí donde quiera que yo voy. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el negocio. Pero cuando yo empiezo y comienzo bebe, o me doy un trago, yo estoy siendo piedra de tropiezo para esa gente. Comienzo a actuar como un actor. Comienzo a desempeñar un rol delante de la gente, producto de una actitud de doble ánimo que se ha desarrollado en mi vida y en mi corazón. Y la Biblia dice que las personas de doble ánimo no pueden nunca esperar nada de Dios. Mucha gente se pregunta, yo vengo a la iglesia, yo escucho las prédicas, participo en la alabanza y la adoración, yo diezmo y ofrendo, ¿por qué me va tan mal? Bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas, pero una de ellas es porque muchas veces nosotros somos gente de doble ánimo, de doble vida. Aquí somos una cosa y allá afuera somos otra. Y ahora que están las redes sociales, imagínense, todo el mundo trata de gerenciar y manejar su imagen para vender una imagen a los demás. ¿Y sabes algo? La Biblia dice en Apocalipsis que Dios a los que son tibios los vomita. A Dios no le gusta la gente de doble ánimo. Él no puede trabajar con ellos. Él no puede hacer su obra a través de una gente que un día está clamando a Dios por su boca y otro día su comportamiento refleja algo totalmente diferente. Y lamentablemente la iglesia está lleno de gente con doble ánimo. Que una cosa es lo que son aquí, lo que dicen, y cuando están allá afuera con el coro, ya usted se imagina. Y se conforman. O sea, se adaptan como el camaleón a la situación que está. Son actores que desempeñan roles dependiendo de dónde están. Son inestables como las olas del mar. Y Dios dice, gente así no puede esperar nada de Dios. El fracaso no viene por falta de conocimiento. El fracaso no viene solamente porque una gente dice y no hace. Cuando una gente entrega su vida a Dios, el fracaso viene cuando no juega de acuerdo a los valores y principios que Dios establece en su palabra. Y es que para nosotros avanzar necesitamos estabilidad. Yo no puedo desplazarme eficientemente de un lugar a otro si el terreno se está moviendo. Si de un momento a otro hay un terremoto que inclina el terreno,
o si hay un viento que está soplando de un lado, yo no puedo hacerlo. Para yo avanzar, yo necesito estabilidad. Y para tener estabilidad, lo que tenemos que tener es un solo pensamiento, una sola creencia, un solo Dios, un solo marco de principios y valores. Hubo una época en mi vida cuando yo no conocía a Dios. Yo vivía en Estados Unidos y tenía una empresa. Esa empresa estaba formada como por unas 5 tiendas para vender dispositivos de telecomunicaciones y dar servicios de telecomunicaciones, radios, beepers, celulares, etc. Y en esa época mi vida no operaba en base a los valores que Dios dice en su palabra. De hecho, miren cómo yo era. Yo decía, yo soy buena gente porque no le hago nada, daño a nadie. Yo soy buena gente porque de vez en cuando alguien necesita mi ayuda, yo lo ayudo. Pero oigan lo que ocurría. Llegó un momento en que yo comencé a vender equipos de comunicaciones aquí en el país, incluso a una de las empresas de telecomunicación más grandes. Yo podría decir que en un momento llegamos a ser uno de los 3 principales suplidores de equipos de ellos. Y yo, por un lado, exigía en mis negociaciones con las personas a quien yo le compraba lo que yo vendía, exigía que fueran serios e íntegros. Sin embargo, cuando me tocaba el turno de traer la mercancía para acá, yo hice todo tipo de marrullas para evitar pagar impuestos. Y recuerdo que en una ocasión, nunca la voy a olvidar, ellos descubrieron lo que yo estaba haciendo. La agarraron y el que ha importado cosas sabe cuáles son las consecuencias. Tú vas a pagar los impuestos que tocan y luego te ponen a pagar el doble de los impuestos. O sea, tú pagas el doble. Te ponen una multa tan grande para que tú pierdas incluso la mercancía. Y recuerdo que yo hablaba con el director de aduanas, no el principal, sino el que estaba en ese puerto de entrada. Y yo discutía con él. Le decía que eso era injusto. Que cómo, si yo tenía que pagar, digamos 50, ellos me estaban haciendo pagar 100, más un % más. Que eso era injusto. Que ya que la mercancía estaba ahí, que me cobraran lo que decía la ley. Y hoy, reflexionando sobre eso, me doy cuenta que ese es un caso típico de mucha gente. Yo no actué por las reglas, pero quiero que la gente actúe por las reglas conmigo. Nosotros desconocemos que hay una ley que se llama de siembra y cosecha, que lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Si tú quieres trato justo, tú tienes que ser justo en tus tratos con todas las personas, aun cuando nadie te está viendo, porque Dios siempre nos ve. Dios siempre nos ve. Y yo me incomodé, tuve que pagar y perdí mucho dinero. Y yo decía, ¿qué problema este? Eso no era un problema, eso fueron consecuencias basadas en mis decisiones y en mis acciones. Y así como me pasó a mí, le pasa a mucha gente, tristemente, gente dentro de la iglesia, que tienen doble vida, que hablan de la seriedad, de la integridad, pero sin embargo, en su accionar son completamente diferentes. ¿Y saben por qué? Porque tienen 2 marcos de referencia, de principios. Están los principios de Dios, que yo los aplico cuando yo entiendo que me conviene. Pero cuando yo veo una ventaja y soy tentado a conseguir más plata, entonces me olvido de estos valores y actúo en base a los míos. Ahí está el problema. O, ¿qué pasa con el caso del marido que no quiere llegar a la casa porque su mujer siempre está peleando? Y yo llego y esa mujer siempre está peleando. O esa mujer no me atiende. Yo fajado, trabajando y esa mujer no me hace nada, no me hace la cena, no me hace el almuerzo. ¿Qué pasa con ese caso? Pero en muchos casos, esos maridos que se quejan
no se han dedicado a hacer lo que dice la Biblia que un hombre hace con su esposa, que la ama. Pero no solo que la ama, también te dice cómo amarla y con qué intensidad amarla. Te dice que tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo Cristo ama o amó a su iglesia? Bueno, Él entregó lo más precioso que tenía, su vida, la entregó por ella. Entonces, cuando yo pretendo que mi esposa me trate de una forma en la casa y que no pelee, pero por otro lado, yo, en honor a que yo trabajo, no la amo. O sea, no es decirle que la amo, no la amo con mi trato, no paso tiempo con ella, no soy considerado con ella, no estoy pendiente de sus necesidades para ver cómo yo puedo atenderlas. Cuando yo no estoy amando, yo no puedo esperar, si no estoy sembrando, recibir una cosecha. Y eso es doble ánimo. Eso es doble ánimo. ¿O qué tal con la joven que quiere casarse con un hombre de Dios? Y muchas veces lo miran aquí en esta plataforma y no saben lo que están mirando. Yo me quiero casar con un hombre de Dios, sí, pero se quiere casar con un hombre de Dios, pero en lo que viene el hacha va y viene, con el novio que tiene se está acostando. Explíquenme. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando electrónica, yo recuerdo que yo aprendí que el agua y la corriente no son amigos. Y lo aprendí porque una fuente de alimentación que yo estaba creando me cayó en un cosa de agua y cuando yo la conecté, ya usted sabe. Yo aprendí que el agua no quiere nada con la corriente. De la misma forma, si usted se pone a jugar con el pecado y no hace las cosas como Dios dice, tú no puedes esperar lo que tú estás esperando. Es ilógico, no es congruente. ¿Qué tú haces acostándote con una gente cuando Dios dice que la fornicación, sexo fuera del matrimonio, es un pecado? Entonces, luego se quejan de que el novio me dejó, ahora no me hace caso. O jóvenes que entienden que han perdido la ubicación de su cerebro. Y en siendo joven que ven, de una vez quieren manosearla, quieren besarla, quieren acostarse con ella, quieren poner manos donde no deben. Y luego dicen, yo quiero una esposa que sea de Dios. ¿Cómo tú vas a encontrar una esposa que sea de Dios si a la esposa de fulano y de mengano con la que tú has salido, tú le pusiste la mano? Oh, pero ustedes están callados. El doble ánimo es el causante principal de los fracasos en todo lo que hacemos. El doble ánimo o yo tener diferentes tipos de colección de valores y principios para yo utilizar dependiendo de la situación. Eso no funciona.
O cuando en una negociación usted saca provecho, una ventaja grande. Quizá a usted no le ha pasado, pero voy a otro ejemplo. En una ocasión, cuando yo vendía beepers, yo no recuerdo las cifras, pero le voy a dar un número. Un beeper se vendía aquí, o sea, se lo vendíamos a la Telefónica, yo creo que eran por algunos $80. No me acuerdo, realmente no me acuerdo. Y tú lo conseguías en $80, pero ese beeper te costaba, qué sé yo, como 35. Usted dirá, wow, qué buen negocio. No, espérate, los impuestos y todo eso, te ponían el beeper aquí quizás en $65 y tú lo vendías en 80. Bien. Pero en una ocasión yo compré un lote de beepers que me salieron en $5. Y yo tenía buen margen. Y alguien me pidió que le diera un mejor precio y yo me negué. Porque el margen del mercado es este. Y yo tenía razón. Pero yo había comprado con una ventaja que me permitía a mí. O sea, yo fui, por decirlo de una forma, yo fui bendecido con un buen margen. Yo pude, pero no lo hice, haber vendido con un buen margen, pero dándole el beneficio de comprar a un precio de descuento a la otra persona que me compró. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy diciendo? Bien. Lo que uno siembra, uno cosecha. Mucha gente se encuentra con consecuencias en su vida que no entiende por qué las tiene, pero tienen que hacer un inventario, tienen que hacer una auditoría de las decisiones que han tomado y en base a qué las han tomado. La persona, bueno, hay un caso en la Biblia que lo voy a mencionar rápido, que está en Primera de Reyes, capítulo 18. El pueblo de Israel, por desobediencia a Dios, Dios le advirtió, dejen su idolatría, dejen su inmoralidad sexual. A los hombres le decía, déjense de estar acostando con hombres. Eso es homosexualidad y a Dios no le gusta. Lo mismo le decían a las mujeres, el lesbianismo es un pecado. Yo no sé si usted conoce a alguien o tiene un miembro de su familia, eso es un pecado. A Dios no le agrada. Pero ellos no hicieron caso. Y entonces Babilonia los invadió, los destruyó y se los llevó al exilio. Y en ese drama de estar en el exilio, bueno, no, esto fue antes. Esto fue antes, lo que yo estoy diciendo. Pero ya ellos estaban en pecado. Y había un rey en Israel, el marido de Jezabel, que se llamaba Acab, tipo más corrupto, tipo completamente apartado de las cosas de Dios. Y en medio de ese drama, cuando Acab era rey de Israel y su esposa Jezabel, que era una mujer no israelita, sino una mujer de otra nación pagana que adoraba a otros dioses, cuando eso ocurrió, entonces Dios mandó, entre otras cosas, a un profeta llamado Elías. Y Elías, harto, porque él no le aguantaba cosas al rey, harto de eso, dijo, es más, vámonos al valle. Vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Y él tiró un desafío. Llamen a todos los profetas del falso Dios de ustedes, que se llama Baal, tráiganlo. Porque de mi pueblo, el único que queda soy yo. Pero traigan a todos sus profetas. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner un sacrificio y los profetas van a clamar y aquella ofrenda que el Dios responda con fuego quemándola, ese es el verdadero Dios. Fue algo así. Bueno, ustedes conocen la historia. No voy a entrar en esa historia, pero lo que pasó fue lo que él le dijo antes al pueblo. Porque ahí estaban la gente pagana mezclada con los israelitas, pero Elías le estaba hablando a la gente de su pueblo. Y esto fue lo que él les dijo. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21.
Elías se paró frente a ellos y les dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. O sea, ni siquiera le respondieron a las exhortaciones que el profeta Elías les estaba dando ante la situación tan mala que ellos estaban viviendo. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo, la gran mayoría, tambaleaba entre dos tipos de pensamiento. Eran personas que habían desarrollado el hábito del doble ánimo, inestables en todo lo que hacían. La persona que tiene una actitud de doble ánimo no puede cumplir el propósito de Dios, porque es una persona indecisa, que no termina lo que comienza, no piensa con claridad. Es una persona que generalmente está atada al pasado y a sus experiencias dramáticas. Todavía hay personas que culpan a su mamá porque la dejó caer de cabeza y tiene una marca ahí. ¿Y por qué tú no eres exitosa como médico? Porque mi mamá me dejó caer. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 años. Y esa raja que tengo ahí. Y yo me he frustrado toda mi vida. Qué linda ella, ¿eh? Qué hermosa la niña. ¿Y por qué tú no has sido un empresario o un padre amoroso y exitoso? Porque mi papá se fue de mi casa y me abandonó. O porque mi mamá me dijo que yo era fea. Mi mamá me dijo que yo era fea y que yo no sirvo. Me lo dijo tantas veces. Y por eso yo soy como soy, que a mí nada me sale bien. Eso es mentira. Esos son irritantes. Pero lo que se produce hoy depende de cómo tú reacciones a eso. ¿Cuál es tu respuesta a eso? La persona de doble ánimo generalmente vive en el pasado. Escucha la buena palabra de Dios, pero no le penetra al corazón y a su mente. Y por lo tanto, la palabra que escucha no le transforma. Cuando yo conozco a Dios, pero mi vida no está progresivamente siendo transformada, entonces yo tengo un problema serio. Usted no puede mirarse hoy y ser la misma persona que usted era 5 años antes. Algo tiene que haber sido transformado. Algo tuvo que haber sido cambiado. No es suficiente con venir a la iglesia y decir que tú conoces a Dios, porque el diablo conoce a Dios. Es más, la palabra de Dios dice que el diablo cree en Dios, los ladrones creen en Dios, las prostitutas creen en Dios, los sicarios que asesinan oran antes de salir a asesinar. Ellos creen en Dios. El problema no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Creer que lo que Dios dice es la realidad. Y cuando esa es la realidad, que uno cree que lo que Dios dice es cierto, entonces van a pasar una de dos cosas. O yo sigo con mi comportamiento viejo y me atengo a las consecuencias. O simplemente, desesperadamente, intencionalmente, me meto con Dios para que Él me ayude a ser transformado. Si no hay transformación en mi vida, entonces me estoy autoengañando. Porque tú y yo, tú eres responsable de lo que tú haces con lo que tú escuchas. Lo voy a repetir de nuevo. Yo soy responsable de lo que yo hago con lo que yo escucho, igual que tú. Si tú escuchas una palabra que dice no robes y luego tú robas, tú no puedes culpar a nadie de las consecuencias que vienen por tu accionar,
porque ya la palabra te habló de lo que es verdad. Tu esposo no es el causante de tus problemas. Él es un irritante. Y el irritante lo único que hace es revelar lo que tú eres. Revela tu carácter. Ser libre. ¿Cuánto le gustaría ser libre? Pero usted es libre. ¿De qué estamos hablando entonces? Hay personas en las cárceles que están más libres que personas que están fuera de la cárcel. La libertad tiene que ver con una actitud. Ser libre y ser sanado del corazón es una elección que yo tengo la capacidad de hacer porque Dios me la ha dado. Pero las personas de doble ánimo no pueden ver eso y se mantienen en sus vidas siendo víctimas de las circunstancias y de las personas. Hay mucha gente todavía que es víctima de sus padres, no sabiendo que ellos tienen la capacidad, porque Dios la dio, de elegir algo diferente. Todos recuerdan el caso de Moisés. Imagínese que usted está preso en Baní o en Rhode Island y usted es esclavo, lo maltratan todo el tiempo por 400 años. Desde su abuelo hasta ahora es lo que usted siempre ha vivido. Y de repente Dios manda un hombre para que usted sea liberado. Y ese hombre dice, no soy yo, es Dios que lo va a hacer. ¿De qué Dios tú me estás hablando? Porque tenemos 400 años aquí. Fue el caso de Israel cuando estaba en Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés, me quiero revelar a mi pueblo. Yo los voy a sacar, pero no va a ser tan simple como que tú vayas y hables con el faraón y le digas, deja ir a mi pueblo. De hecho, ve y díselo. Pero quiero que sepas que cuando tú se lo digas, yo voy a endurecer su corazón para que no te deje ir. A veces uno piensa que Dios tiene los juegos pesados. Ve y habla. Ve y habla. Pero cuando tú hables, yo voy a hacer que la persona te diga que no. ¿Y para qué me mandas? ¿Para qué te mando? Para yo dar una demostración de mi gloria. Porque las cosas grandes no se resuelven con tu mentalidad pequeña. Hay cosas en la vida que la mano de Dios tiene que meterse. Y cuando la mano de Dios se mete, es grandemente visible. Si hay un problema que tú puedes resolverlo, Dios no se va a glorificar. Y muchas veces, David, Él deja que crezca demasiado grande. Hasta que tú llegues a la conclusión, no hay nada, lo he intentado todo. Y entonces Dios dice, llegaste al final, ahora empiezo yo. Vamos arriba. Y así ocurrió. Él fue y habló y el faraón le dijo, no. Y una tras otras, Dios mandó 10 plagas. 10 plagas. Convirtió el agua en sangre. Mandó sapos. Cosas sobrenaturales. Para que el pueblo de Dios y los egipcios supieran que hay un Dios en el universo que es todopoderoso, que es más grande que todo, y que cuando Él dice que yo voy a hacer, Él hace, y no hay hombre y no hay mujer en esta tierra que pueda impedírselo. 10 plagas grandes. La última fue que mató a todos los hijos primogénitos del pueblo egipcio, pero preservó la vida de los primogénitos de su pueblo. ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! Y como si todo esto fuera poco,
Después, ese faraón que se negaba y que tenía una lucha directamente contra Dios, porque aquello no era una lucha entre Israel y los egipcios. Aquello era una lucha entre el único y verdadero Dios con una partida de Boy Scouts, de demonios que querían imponerse. Y cuando salen, entonces llegan al Mar Rojo. Y no obstante llegan al Mar Rojo, que no tienen para dónde coger, vienen los egipcios a desbaratarlo. Dicen ellos, aquí no hay salida, aquí no hay forma, aquí vamos a morir. Y comenzaron a quejarse de nuevo. ¿Cómo es posible que nosotros veamos la mano de Dios operando grandemente y cuando viene un problema grande nosotros dudemos de que ese problema es demasiado grande para Dios? Eso es doble ánimo. ¿Cómo es posible que Dios te sanó del cáncer y ahora se presenta una situación y tú tiemblas en vez de decir, Dios lo hizo una vez y Él lo volverá a hacer de nuevo? Porque mi Dios puede. Esa duda es doble ánimo. Y ustedes conocen la historia. Dios abrió el Mar Rojo. Creó un camino donde no había. Y para mucha gente que está aquí, que se sienten que lo han tratado todo, Dios va a abrir un camino donde no hay, donde tú no lo estás esperando, donde tú no crees que pueda ser posible. Él lo va a abrir para que tú sepas que solo Dios pudo hacerlo. Solo Dios. Cruzan del otro lado. Y cuando están del otro lado, Moisés les dice a ellos, quédense aquí, que yo tengo que tener un encuentro con Dios en el monte. Y se fue por 40 días. Ellos no sabían que él se iba por 40 días. Él se fue y dijo, yo regresaré. Imagínense que su marido se va y dice, vengo ahora, y pasan 20 días y no regresa. Puede ser el hombre más espiritual, pero yo lo recibo con un batazo primero. ¿Qué usted hace que duró tanto tiempo? Y dice la Biblia que él se fue, estaba conversando con Dios. Y estaba, usted sabe, 40 días en ayuno, en la presencia de Dios. Y Dios escribiendo con su propio dedo las reglas, los valores por los cuales este pueblo tenía que vivir para tener vida en la tierra y en la próxima porvenir. Y dice la Biblia que el pueblo comenzó a decir, Moisés se murió. ¿Y dónde está Moisés? ¿Por qué nos viene? Nos abandonó Dios. Y comenzaron con su cantaleta y obligaron a Aarón, constrúyenos un becerro de oro. Necesitamos un Dios, porque el Dios que mandó 10 plagas, el que creó una columna de nube durante el día y una de fuego durante la noche, el que abrió el Mar Rojo, ese Dios parece que se olvidó de nosotros. Por lo tanto, yo quiero que tú me crees un Dios que nosotros podamos controlar, que nosotros podamos manipular. Y Aarón, de parapete, se puso a hacer el bendito becerro. Y cuando lo hizo, Moisés está en la cima. Dios le dijo, baja. Pero Señor, yo estoy bien aquí contigo. Baja, el pueblo tuyo se apartó de mí. No tienen 40 días y se apartó de mí. Cuando se apartaron de Dios, ¿saben lo que pasó? Inmediatamente el pueblo entró en inmoralidad sexual. Comenzaron a hacer orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entraron en corrupción. Y todo eso ocurrió porque ellos habían desarrollado un corazón de doble ánimo. Un día creen y otro día no creen. Y producto de eso, muchos murieron. Y muchas veces así pasa con nosotros. Hemos visto a Dios actuar, pero cuando la situación se pone difícil o cuando las circunstancias simplemente cambian,
Cuando yo estoy con mis panas de la iglesia, yo me comporto de una forma, pero cuando salgo de la iglesia y me junto con el otro grupo, los que no creen en Dios, los que se burlan de Dios, entonces yo me adapto a ellos. Eso es doble ánimo. Y Dios no escucha a las personas que tienen doble ánimo. ¿Qué es lo contrario al doble ánimo, Martín? En Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, verso 36. No. Mateo 37, perdón. Mateo 22, 37. Dice: Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando Dios dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿qué parte de con todo no estaba incluida? O sea, cuando se menciona la palabra todo, ¿qué puede haber quedado fuera de todo? En ese solo mandamiento está el secreto espiritual para nosotros tener éxito en esta vida temporal y tan llena de tanta maldad y construir para la próxima vida. ¿Cómo así? Simple. Jesús dice que amar a Dios es obedecerlo. Cuando yo fui adulto, que yo me relacionaba con mi papá, que ya yo tenía hijos y todo eso, yo iba y venía de Estados Unidos a visitarlo y él, en su instinto de papá, me decía: a ti te gusta mucho salir para el cine de noche, no salga de noche, vaya una tanda más temprana. Yo era un adulto, yo podía no hacerle caso a mi papá, pero ¿saben qué yo hacía? Como yo lo amo, entonces yo lo obedecía. Para Dios, amor es obediencia. Y cuando Dios te dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, significa que todo lo que tú hagas tiene que ser para agradarlo a Él, más que a cualquier otra persona, incluso que a ti mismo. Lo que Jesús está diciendo es: amar a Dios sobre todas las cosas significa tener una sola mente, un solo pensamiento, un solo marco de referencia para yo actuar. ¿Cuál? Lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, si yo soy joven y me quiero casar, las jóvenes que se quieran casar, por favor, levanten la mano para ubicarlas. Los jóvenes que se quieren casar también. Víctor, ¿qué tú haces que tú no levantas la mano? Ah, ok. Cuando yo me vaya a casar y ustedes se vayan a casar, ¿cuántos quieren tener un matrimonio feliz? ¿Cuántos quieren tener una familia con hijos, un marido que ama a Dios, que te ama? ¿Cuántas mujeres quieren eso? ¿Cuántos hombres quieren una mujer que, aparte de ser bonita, sea una mujer de Dios, que adivine que los sábados a las 9 de la mañana tú quieres un mangú con 2 huevos fritos, una taja de salami y todo eso entre paréntesis con 2 tajadas de aguacate? ¿Cuánto le gustaría una mujer así? Que usted dice: ay, ¿cuánto te amo, mi amor? Si eso es lo que usted quiere, Dios puede dártelo. Si tú vas a comprar una vivienda, ve donde un ingeniero que sepa de vivienda para que te dé recomendaciones. Si tú vas a comprar un vehículo, pregúntale a alguien que sepa de vehículos si ese vehículo es bueno o no. Si tú vas a casarte con alguien, pregúntale al creador de todo, al inventor del matrimonio, ¿cómo es que yo consigo un matrimonio de esa forma? Y te vas a dar cuenta que él te va a decir, cuando tú estés en el momento de investigar y de conversación,
no te dejes poner la mano. Él te va a decir, no te acuestes con esa persona hasta que tú no te cases. Él te va a decir, por los frutos tú los conoces. Hay pastores que él es tan lindo y tiene músculos, pero con músculos no se va al supermercado. Un hombre con músculo no significa necesariamente que cuando tú tengas asunto con los hijos, él va a estar ahí para ayudarte. Una mujer linda con gran cuerpo no significa que va a ser una buena esposa. Dios sabe porque Él conoce el corazón, Andrés. Él conoce el corazón. Entonces yo le pregunto a Dios para que Él me guíe. Él tiene que guiarme si yo quiero las cosas buenas. Pero si usted se lleva de músculo o se lleva de que es lindo. Señores, miren, son muy pocos los hombres lindos que dan la talla. Son muy pocas las mujeres bellas y esbeltas que son buenas esposas. En las redes se ven magníficas. Y cuando tú andas con ella, un tremendo trofeo. Pero hay que preguntarle al que sabe. Hay que preguntarle a Dios. Muchos no quieren amar a Dios de forma radical porque prefieren dejar espacio para un poquito de carnalidad cuando aparezca. Eso es doble ánimo. Cuando no amas con toda tu mente a Dios, entonces das paso a tu propia opinión de lo que conviene y no conviene. Y créeme que ni tú ni yo sabemos lo que nos conviene. Pero cuando no amamos a Dios y lo dejamos a un lado y le creemos para ciertas cosas, eso abre la puerta a que mis decisiones ahora estén basadas en lo que yo opino. ¿Y qué tiene de malo mi opinión? Todo. Si tú quieres ser exitoso aquí, la única opinión que cuenta es la de Dios. Y cuando tú empiezas a actuar en base a lo que Dios opina del asunto, ¿sabes lo que va a pasar? Que Él te va a transformar a un punto tal en que tu opinión y la de Dios se van a parecer. Qué errado estaba yo cuando yo me encontré con el Salmo 34. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y yo dije, bueno, venga, agarré uno de los CD que me dio el pastor Kilvio, lo ponía en el radio, alabanza, y me tiraba ahí en el piso a deleitarme en el Señor. Luego me paraba de ahí y le decía, Señor, yo quiero un carro del año. Quiero comprarme otra casa. Y yo decía, pero yo me deleité en el Señor. Y ahora esos son los deseos de mi corazón. ¿Qué es lo que está pasando? Que no está ocurriendo. Al contrario, en el año 2008, el año 2009, 2010, yo le pedía cosas al Señor. Y un Jaguar que yo tenía, Dios me lo quitó, me dejó a pie con el Nissan. Todo el dinero que yo tenía en el banco se fue todo, absolutamente todo. Pero yo me deleitaba y le decía, Señor, pero yo me estoy deleitando en ti. Activa mi empresa. Yo quiero vender el triple, quiero vender el doble. Y por 3 años, Dios en silencio, mirándome. Y yo decía, ¿qué es eso? Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Luego yo entendí lo que significaba ese verso. Ese verso lo que dice es, deleítate en el Señor, métete con Él, acércate a Él todo el tiempo y luego lo que tú deseas, Él lo va a sustituir por sus deseos para ti. Y cuando los deseos de Él estén en tu corazón, entonces Él va a cumplir los deseos de tu corazón.
Esto no es un evento muy específico, pero cuando los niños estaban pequeños, vamos a hablar de mi caso. Cuando yo estaba pequeño, yo llegaba el Día del Padre y yo veía que mi mamá y mis hermanos mayores que ganaban un poco de dinero, pues el Día del Padre les regalaban regalos a mi papá. Y yo entonces protesté con mi papá. Le dije, esto no es justo, yo no gano dinero y yo quiero poder tener dinero para comprarte un regalo. Y él agarró, sacó dinero y me dio dinero. Y me dijo, a mí me gustan estas cosas que están ahí. Entonces, con mis hermanos, la ayuda de mi mamá, se compró el regalo. Y entonces, cuando yo se lo llevé, él lo abrió y dijo, ¡wow! ¡Gracias! Y yo le compré un regalo a mi papá. La realidad es que por mí mismo yo no tenía el poder para comprarle un regalo a mi papá. Por lo tanto, lo que yo hice fue que fui donde mi papá y le dije, yo quiero darte un regalo a ti. Y mi papá me dio de su poder para que yo pudiera comprarle a él lo que a él le agradaba. Así mismo ocurre con Dios Padre. Tú y yo no tenemos el poder de hacer lo que a él le agrada, a menos que él nos los dé a nosotros. Tú puedes decirle, papá, yo quiero agradarte. Para mí es difícil perdonar a esta persona que tú me mandas, pero por favor dame de tu poder para yo poder hacer lo que a ti te agrada, que es perdonar a esta persona. Oh Señor, yo estoy en inmoralidad sexual o tengo este problema. Yo no puedo hacer lo que a ti te agrada. Dame de tu poder. Deposítalo en mí para que yo pueda entonces hacer lo que a ti te agrada. Lo contrario al doble ánimo es un hombre o una mujer que primero empieza con una decisión de que mi vida a partir de ahora yo quiero que sea para agradarte solamente a ti. Lo contrario al doble ánimo es un hombre y una mujer que tiene una sola mente, un solo pensamiento, una sola intención. Todo lo que yo haga, yo quiero que sea para agradar a mi Padre Celestial. Todo lo que yo haga y que a través de mí se haga, que ayude a otra persona, yo quiero que sea para traerle gloria y fama a Él, no a mí. Y todo eso comienza con una decisión que tú puedes tomar ahora mismo. Banda, por favor, suba. El doble ánimo es la causa de la mayor cantidad de los fracasos. Tener doble mente, doble vida. Cuando tú tomas la decisión de centrarte en un solo pensamiento, de amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, vas a enfrentar retos. Posiblemente hay áreas de tu vida que te será fácil amar a Dios y obedecerlo. Pero si a ti te pasa igual que como me pasó a mí, van a haber áreas que van a ser muy retantes para ti. Que tú vas a decir, es que es difícil. A lo mejor tu caso es, tengo tanto tiempo esclavo de la pornografía y sé que eso me está matando y no sé cómo salir. Pero Él te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y lo que tienes que hacer es venir delante de mí y decir, Padre, mira, tengo problemas con la pornografía, no puedo dejarla. O soy muy promiscuo sexualmente. O a lo mejor tú decir, Padre, tengo problemas con homosexualidad y yo no tengo el poder para salir de aquí. Pero yo vengo delante de ti ahora, porque yo sé que tú sí puedes transformarme a mí. Y como dice Santiago 1, cuando tú vayas donde Dios a pedirle las cosas, no dudes. Cree que Él tiene el poder de darte aquello que tú necesitas, sobre todo cuando eso está alineado a la voluntad de Él. Cierra tus ojos por un momento. Vamos a hablar con Dios ahora.
Vamos a hablar con el Señor. Ahí cierra tus ojos. Please close your eyes. Let's talk to God. Dios quiere que tú seas real. Él te conoce. Tú no tienes que venir con pretensiones. Mira, Señor, yo quiero lo que tú quieras. La verdad es, Señor, que hoy yo no tengo deseo de hablar contigo, pero yo sé que necesito hablar contigo. Sé real ahora mismo delante de Él. Y Él dice en Mateo 15, verso 8: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere tu corazón. Él quiere que literalmente tú pongas tu vida en sus manos. En principio es un ejercicio racional. Pero Dios quiere escucharlo de ti. Y sobre todo, cuando tú lo haces con fe: Señor, yo te quiero entregar mi vida ahora. Yo la pongo en tus manos 100%. Yo no quiero seguir más con el doble ánimo. Yo quiero amarte con toda mi mente y todo mi corazón. Pero yo necesito de tu ayuda, porque solo no puedo hacerlo. Yo necesito de tu ayuda para salir del doble ánimo en esta área. Todo comienza con una decisión, como la que tomó Josué. Cuando él le informó al pueblo de su decisión, él le dijo: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién tú vas a servir. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Lo que él estaba diciendo: ¿acaso tú vas a seguir sirviendo al Dios de tu propia imagen, al Dios del dinero? ¿Acaso tú vas a seguir pensando que tu negocio, tu cuenta de banco son tu fuente de seguridad? Eso es idolatría. ¿Acaso tú vas a seguir sirviendo a esos demonios de inmoralidad sexual? Decide hoy, dijo Josué. Y luego concluyó diciéndole: pero en cuanto a mí y a mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Y Dios quiere invitarte a que tú tomes esa decisión ahora. Todo comienza con una decisión firme, una decisión que tiene que ser renovada todos los días. Un solo Dios, solo tú, Señor. Una sola fe, donde yo creo que lo que tú dices es cierto. Un solo sistema de valores, los que están en tu palabra. El éxito es el fruto de la estabilidad. Y la estabilidad es el fruto de tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios todos los días. Cuando tu vida se fundamenta en lo que Dios dice, cuando vengan los vientos, cuando vengan las aguas, tu vida no se derrumbará. Porque Él dice: todo hombre sabio es aquel que escuchando mi palabra la puso en acción. Y es como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, y cuando vino la lluvia no la derrumbó. Dios quiere y te habla hoy para que tú te conviertas en una persona firme, estable. Que cuando vengan las cosas difíciles, ahí sea cuando tú estás más firme en lo que Dios dice. El miedo y la duda no se van a ir solos. Hay que reprenderlos de tu mente
y actuar contrario a lo que ellos te mandan. La mentira no se irá hasta que tú no la saques y la sustituyas por la verdad.